hoy es el último día y tenemos la conferencia magistral de la doctora Elizabeth Valencia. Se titula Filosofía subversiva y la vamos a escuchar. Buenos días. Gracias a los organizadores, gracias a Emanuel, gracias a Gabriel por su trabajo. Este es el primer coloquio estudiantil de filosofía. Esperamos no sea el primero y el último, aunque yo voy a correr el riesgo de que no me inviten al siguiente. Ahorita verán por qué. Cuando vi el título del coloquio, Filosofía subversiva, el desafío de la filosofía en el siglo XX, pues lo primero que uno hace es buscar la definición de subversión, porque hay una familia de conceptos que se le asocian fácilmente, como son los de rebeldía, sedición, desobediencia, transgresión, conflicto, revolución. La subversión tiene que ver con esto. La subversión se entiende como la posibilidad de trastornar, revolver, destruir. Pero la pregunta es, ¿quiénes y desde dónde asumen este carácter subversivo de la filosofía, teniendo como familia de conceptos a estos que acabo de mencionar? ¿Quién percibe al que practica la filosofía como alguien que revuelve, como alguien que destruye, que desobedece, rebelde, etcétera? Vamos a iniciar primero con lugares y gentes cotidianos, y para eso quiero compartir 4 anécdotas y experiencias de mi andar por la vida como filósofa. El primero tiene que ver con alguna vez que solicité trabajo en alguna preparatoria. La primera pregunta que se me hizo fue: ¿eres católica? Contesté sí, sin vacilaciones. Y la respuesta de la directora fue: me alegro, porque por lo regular los filósofos son ateos, tienen ideas comunistas, y los padres de familia no mandan a sus hijos a esta escuela para eso. Fui contratada, me quedé 2 años dando clases. La segunda anécdota tiene que ver con un médico. Me preguntó a qué me dedicaba, dónde había estudiado, le dije filosofía en la UNAM. Luego inició mi historia clínica, entre cuyas preguntas estaban: ¿fuma? No. ¿Toma? No. ¿Consume alguna droga? No. La conclusión del galeno fue: entonces usted no estudió filosofía en CEU, creo, ni conoce a los revoltosos del Che Guevara. La tercera es una experiencia como mamá. En la escuela primaria de mis hijas he intentado repetidas veces ofrecer, por supuesto de modo gratuito, un curso para fomentar el hábito de la lectura en los profesores, ya que es lo que se pretende en los niños. Porque estoy convencida de que no se puede transmitir un gusto si tú mismo no lo tienes, si tú mismo no haces la práctica, no pones el ejemplo de lo que quieres enseñar. Todo va bien hasta que se pregunta mi profesión, y entonces se sospecha que voy a enseñar a los profesores cosas raras, algo más que el gusto por la lectura. Se me dice es que los filósofos causan problemas, piensan que todo está mal, generan conflictos, y eso nunca termina en algo bueno. La otra experiencia, menos anecdótica, triste, no sé si haya anécdotas tristes, pero tiene que ver con experiencias cercanas de alumnos que cada vez con mayor frecuencia se enfilan al ejército o a la policía como una de las pocas opciones de empleo que ofrece nuestro país. Entonces me cuentan el maltrato que sufren, los obstáculos que les ponen cuando dicen quiero o estudio filosofía. Hay burlas, hay obstáculos como
tipo de encuartelarlos toda la semana y solamente sales los días que se supone no hay clases de filosofía, habría que decirles que en la UAM los sábados, pero sí hay también una percepción del filósofo como alguien desobediente, y si el ejército, la policía tiene la tarea de cuidar las instituciones, de velar por el orden, la paz y el progreso, por supuesto el filósofo o quien intenta hacerlo no será bien visto. Y acabar con estas actividades pretendidamente subversivas pues será parte de su pasión por servir a México, según reza la exposición que está dando la vuelta a la República Mexicana, que nos quiere convencer de que el filósofo, el ejército tiene solamente una tarea humanitaria. Ante estas anécdotas y experiencias, podemos suponer que la apreciación del filósofo como alguien subversivo se hace desde la ignorancia, los prejuicios, el resentimiento. ¿Qué hacemos ante esta imagen de la filosofía? Una opción es luchar contra esos prejuicios, ignorancia, resentimientos, y entonces la lucha confirma que sí somos subversivos. O bien, hacemos coloquios, se llaman filosofía subversiva, los difundimos, participamos en ellos, y además, con el carácter de desafío. La pregunta es si este carácter desafiante de la subversión filosófica, como una actitud de reto, de provocación, abre o cierra la posibilidad de la discrepancia. En el nombre del coloquio está asumido, parece que hacemos coloquios a modo, donde invitamos a los que van a estar de acuerdo con nosotros, asume que hay una filosofía subversiva, y de esta premisa partimos para armar un discurso autocomplaciente, un discurso que va a obtener el aplauso. Pero si no fuera así, ahora, algunos dirán no hay que preocuparse, porque me tomé la molestia de preguntar a gente de muy diversas actividades, nivel académico, etcétera. Oye, ¿tú te has dado cuenta, tienes también alguna anécdota, experiencia que te diga que se percibe al filósofo como alguien subversivo, rebelde, desobediente, etcétera? Algunos me contestaron sí. Sí, incluso en la convivencia con los amigos, en la convivencia con la familia, que cambia a partir de que estudias filosofía y parece que no aceptas ya muy bien algunas cosas que antes te parecían normales, naturales. También se sabe de filósofos involucrados con movimientos sociales, sí, hay un compromiso, hay una presencia en la sociedad de divulgación de la filosofía, etcétera. Entonces algunos me contestaron sí. Otros me contestaron no. Finalmente, la imagen del filósofo es la imagen del académico, en su nube, en su torre de marfil, ajeno a la realidad. Estas dos imágenes del filósofo conviven actualmente en nuestra sociedad. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo hemos llegado a esta situación. Y para eso, lo que quiero plantear es lo siguiente. Tenemos que ver cuáles son los discursos que apoyan la divulgación de una filosofía no subversiva, de una filosofía de currículo, de academia, de universidad, pero que al mismo tiempo, y esto es aquí lo paradójico, lo interesante, son discursos que sí apuntan sus flechas, apuntan sus ataques a una filosofía que identifican como subversiva. Entonces quiere decir que estas percepciones del común de la gente no están tan erradas, pero ¿de dónde vienen? Es nuestra tarea preguntar cómo llegaron ahí, cómo permean en una percepción, en una imagen de la filosofía. Entonces vamos a identificar esos discursos que apoyan la divulgación de una filosofía no subversiva y que al mismo tiempo sí apuntan a una filosofía subversiva,
y después vamos a preguntarnos si podemos salirnos de esta construcción de la realidad, de estos discursos, para ver dónde más cabe o no cabe la supuesta subversión de la filosofía. No la demos por hecho. He estado presente en el coloquio los otros días y creo que más que asumir hay que hacer el cuestionamiento, la problematización y la argumentación de ese carácter subversivo. Este análisis lo voy a hacer breve, desde las trincheras donde se propaga la imagen de esta actitud, resumiendo las características de 3 modelos culturales predominantes en la sociedad contemporánea, de acuerdo al libro de Blanca Muñoz, Modelos Culturales, Teoría Sociopolítica de la Cultura, y el papel que en cada uno de estos modelos se le asigna al filósofo. 1. El modelo neoliberal. En el modelo neoliberal, la filosofía y el filósofo se convierten en una mercancía como cualquier otra. Esto podría dejar fuera la filosofía, pero no. Sabemos que el capitalismo tiene una capacidad de subsunción impresionante, donde dice, sí, sí me sirve, sí lo incluyo. Aun cuando algo suene a resistencia, a revolución, bueno, va a ser, pero en mis términos. Y en este sentido se genera una demanda de la filosofía. Este es el título de un libro de Jacques Boverés, que justamente nos plantea eso. A ver, en la sociedad actual sí hay una demanda de filosofía, y es una demanda querida, controlada por el propio mercado. Pero esto, contradictoriamente, genera una demanda de lo que no es filosofía, por lo menos no en una tradición desde los griegos hasta el siglo XVIII, tal vez todavía el XIX, en términos de un discurso racional y crítico sobre la realidad. Quedémonos con esa definición laxa, pero que sí incluye estas 2 notas insoslayables, fundamentales de la filosofía. Se trata de un discurso racional y se trata de un discurso crítico. La demanda de filosofía va por otro lado. Primero, se le pide al filósofo ponerse a la moda. Su moda tiene que ser, por un lado, la innovación, una innovación que es la repetición de lo nuevo, siempre lo mismo. Si apareciera Platón, pues sí, tal vez la primera vez habría que presentarlo en televisión con sus ropas griegas, pero tal vez al segundo día ya habría que hacerle un trabajo ahí de imagen para que pues, fuera una figura actual, atractiva, interesante. La demanda de filosofía tiene que ver con renunciar al pensar. Sí, el filósofo piensa, pero lo hace como un oficio más dentro del mercado. La razón se convierte en su herramienta para hacer su trabajo, pero entonces el pensar se delega al filósofo que haga la tarea por mí, porque se ha visto que esa tarea es muy pesada, es ardua, difícil, y nadie hoy se quiere meter en esas dificultades. Hay otras cosas más interesantes, más seductoras. Entonces se le delega la misión de pensar al filósofo, pero en su cubículo, cuando está ante los medios, cuando está cediendo a esta demanda de una filosofía que no es lo que se le pide, es dame en qué creer. Dame en qué creer, no en qué pensar. Y por otro lado, quiero que esas creencias sean fáciles de digerir, fáciles de practicar. Ya no me metas en cuestiones abstrusas, abstractas, difíciles. No, no es la tarea. Ya estamos en los medios, ya estamos en la venta de la mercancía que es la filosofía, y en ese sentido se trata de hacer rentable a la filosofía, rentable a la cultura. Y esto hay que decirlo, una demanda de filosofía que tiene que ver con la presencia esporádica, porque no es una presencia constante, que se perciba como necesaria en los medios, en las librerías, responde a necesidades del mercado.
no es que nos llamen porque quieran oír de la filosofía subversiva o de los temas más sutiles de la filosofía, sino que finalmente se encuentra en la cultura, incluida la filosofía, un mercado competitivo, un mercado rentable, porque puede generar necesidades y puede contribuir a la creación de necesidades y contribuir a que la gente adopte esas necesidades, aunque esas necesidades parezcan emancipatorias. Compra libros, aunque no los leas, ponlos ahí en el librero, vas a ver que se ven padres, si es de versión encuadernada, mejor. La industria del libro, lo comentaba ayer Beatriz Alcubierre, bueno, hay literatura para niños en la medida en que esto deja de que es en la medida en que se trata de una empresa multimillonaria, ya lo comentaba, los autores de literatura infantil que nunca se concibieron como autores para la infancia, se vuelven millonarios. No importa. En términos de mercado, lo que importa es eso, ya no los contenidos. ¿Y qué tiene que ver esto con el filósofo de cubículo? Bueno, el filósofo no va a poder resistir, aguantar el tren de la moda, lo aguantará por unos días, sí será llamado a la televisión, sí será llamado a las 3 de la mañana, pero será llamado, porque eso hay que decirlo, no le corresponden los horarios estelares. Y después, los días que sobran del año al cubículo, justamente porque hay aquí, soterradamente, una apuesta antiintelectualista. Una apuesta que dice, sí te quiero, pero si te pones al amo. Si me sirves como mercancía en este mercado, con las características de rentabilidad, diríamos, sustentabilidad, pero si no cumples esos requisitos, entonces está el cubículo. Ahí es donde puedes hablar de cosas distintas. Puedes plantear la posibilidad de ser retrógrada. ¿Alguien puede defender sensatamente ser retrógrada? Bueno, si uno hace el trabajo conceptual, tal vez esto sea una crítica muy fuerte al progreso, pero ante los medios, no, ante los medios, pues vamos a ser conciliadores, vamos a dar la imagen de que también queremos estar disfrutando de este mundo. En términos neoliberales, la razón, que antes era fundamento y fin de la realidad, se convierte en un instrumento y en sentido común que se asume como sano sentido común. El sentido común tiene que ver con una percepción inmediata de lo que se establece como certeza, como alguna tesis que nadie estaría dispuesto a rebatir, cuando justamente la tarea de la filosofía es esa, cuestionar las evidencias. Y también el carácter utilitario es una exigencia en el neoliberalismo. El filósofo cede a la pregunta de ¿y para qué sirve? Contestar para nada pues no es la mejor opción, no lo vuelven a invitar a uno al siguiente programa. Contestar porque se me da la gana suena a rebeldía. Oye, estás cobrando gratis mientras yo realizo otras cosas que sí sirven a la sociedad y tú te la pasas hablando, ya nos decía Arre, ¿no?, de los intestinos de los mosquitos, y si se trata de un mosquito específicamente, pues todavía peor, porque entonces la especialización también está condenada. Se permite en el neoliberalismo un saber técnico, y me llamó la atención en los otros días del coloquio que también algo que damos por hecho es que queremos interdisciplina. No sabemos qué sea eso, no lo hemos cuestionado, pero todo el mundo está a favor de la interdisciplina, y de paso hay una condena a la especialización, cuando la especialización es una de las grandes conquistas modernas a partir de la cual podría hacerse interdisciplina. En el neoliberalismo no cabe ni lo uno ni lo otro, que sí sabría ser el filósofo. Por un lado, nadie quiere un saber tan especializado que tenga que ver con el concepto de Differenzen der Derrida. ¿Quién quiere saber eso?
Lo que quiero es un saber técnico, un saber más o menos entendible, que me sea útil. La especialización parece justamente lo inútil. Y por otro lado, el supuesto carácter interdisciplinario va a ser un pegote de muchas disciplinas donde no se genera lo que sería un objeto de estudio común, que es a lo que tendría que dar lugar la interdisciplina. No, el filósofo más o menos evocaría a otros saberes como para presumir que sabe, pero no estaría construyendo ese objeto de estudio compartido. Además, habría que ver que en estas mismas prácticas se fomenta o no se fomenta la interdisciplina. Por un lado se le llama al filósofo y a veces cuando se le llama no se le nombra. Eso me llama mucho la atención en los programas donde invitan a filósofos. Difícilmente se pone ahí en letras filósofo. Que bueno, esto es una carrera, ¿en serio? No, ¿de qué se trata? Queda claro que si te ponen economista, si te ponen sociólogo, si te ponen antropólogo, uno esperaría saber de qué se trata. A veces ponen pensador. Abarca más. Abarca un conocimiento general de esos que sabe de todo y no sabe de nada. Todas estas son exigencias del neoliberalismo cuando el filósofo esté dispuesto, y el mercado más que el filósofo, porque no es una decisión autónoma, aquí la autonomía es otro valor que no encaja en este neoliberalismo. Si hay libertad de mercado, y si el mercado decide que el filósofo en un momento determinado encaje en estas exigencias de la moda, en estas exigencias de una demanda de la filosofía, cuya imagen el mismo mercado ha creado, y entonces se le pide al filósofo que haga lo que no sabe hacer bien, a riesgo de que diga, pues eso no lo sé hacer. Imagínense qué oso, de traje, y ahora me dices que eso, no, dame que creer, es que no sé. O Sócrates, le dieron la cicuta, porque imagínense lo incómodo que era invitar a la gente a que pensara qué es tal cosa, la virtud, Además, les decía a los otros, no, así no, tú estás mal, no, así, no, así tampoco, de esta tercera, no, tampoco, bueno, a ver, Sócrates, ahora tú qué sabes, no, yo no sé, yo nada más te invité, pero aquí ni siquiera pensar es a creer. Si estás dispuesto a sucumbir a esta demanda de filosofía, que no es filosofía, pues más o menos te mantendrás un rato ahí y después al cubículo. Será más trabajo del cubículo porque finalmente hay un discurso que dice la filosofía no tiene por qué ser subversiva, al contrario, se trata de un carácter conciliador, integrador, que fomenta la libertad, pero la libertad en términos de mercado, que deja claro cuál es la utilidad de su propio trabajo, y ella misma termina apelando al sentido común. En otras palabras, el filósofo ya no plantea alternativas, ya no plantea posibilidades de ser, es decir, ya no cuida la distancia entre lo que es y lo que debería ser. El debería ser se borra. En todo caso voy a hacer descripciones, voy a hacer explicaciones del statu quo, de lo que está ahí, pero ya no hay un punto de comparación. La idea de puede haber un mundo mejor queda diluida, el deber ser queda cancelado, y el filósofo entonces hace trabajo sobre lo que es. El trabajo del cubículo tendría que ver con este tipo de exigencias, porque la demanda en las revistas, la demanda para publicaciones, la demanda para obtener apoyos económicos y demás, tendría que ser, mira, de lo que te estoy dando, de lo que es, de eso quiero que reflexiones. Si quieres otra cosa, ¿qué crees? No cabe aquí. Ayer decían un poco irónicamente, vamos a entregar las constancias subversivas. ¿Puede ser una constancia subversiva? Al menos yo ahorita espero que no, porque si no, no me la van a tomar en cuenta. Pero habría la posibilidad de hacer una... ¿De qué estamos hablando? El mercado aquí te diría, olvídalo. Como chiste está bien, pero no lo pienses. No hay manera de hacer subversivo lo que ya está como parte de las dinámicas
del mercado, de la propia industria cultural. El segundo frente desde el cual se promueve una filosofía no subversiva, y aquí quiero decir que estos tres frentes, analíticamente ustedes saben que separamos en cajoncitos muy bien diseñados las cosas, como trabajo analítico está muy bien, de eso se trata el análisis, de separar, de aislar, para poder observar mejor la consistencia de un todo. En términos analíticos estoy separando estos tres modelos, pero en las prácticas sociales, en la propia teoría, son modelos que se tocan. Entonces, hay un acompañamiento de los elementos que acabo de dar en términos neoliberales, que no son todos, pero están algunos importantes. Son modelos que se tocan. Y un modelo que acompaña al neoliberalismo, parecería su contrario, pero no lo es el frente conservador. Desde el frente conservador, lo que importa es mantener las jerarquías. Y aquí hay un juego muy interesante porque, por un lado, el propio modelo neoconservador y neoliberal generan filosofía para la clase social alta, para la clase social media y para la clase social baja. Y el filósofo puede presentarse en diferentes campos. En el caso de una filosofía hecha desde arriba, pues empezaría con una presentación, no como la que me hizo aquí no, sí, dímelo porque si no me voy a tardar una hora. Milka, no como la presentación que me hizo Milka, sino tendría que ser del tipo de pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo, y síganme con toda la... Eso ya diría, hay jerarquías. Ayer un alumno decía, me gusta este coloquio porque ahora estamos de este lado y ya no hay jerarquías y, bueno, es un simulacro, espérate la siguiente semana y volvemos a nuestro lugar porque no creas que esto va a durar toda la vida, no tendría ya sentido. Volvemos a las jerarquías, volvemos cada quien a su lugar, y la tarea del filósofo, cuando el filósofo habla de la alta cultura, y en esta contradicción de no ceder a la demanda, entonces habla en un lenguaje difícil, abstruso, abstracto, que dice Jacques Vauverès en su libro de la demanda de la filosofía, es que la filosofía goza de buena salud justamente cuando es así, no cuando se vuelve fácil, no cuando se vuelve accesible, sino lo contrario. Sin embargo, también podemos usar ese lenguaje abstracto, difícil, para dar la apariencia de que esto va dirigido a una élite, y entonces dejamos plantada la conciencia, que viene de los griegos. Ayer Ariel nos habló un poco de esto, de pensar es un privilegio. Y aquí hay otra flecha apuntada al discurso ilustrado, porque pensar pretendía ser un derecho. Es más, una obligación, sapere aude. No, acá vamos a dejar claro que pensar es el privilegio de unos pocos, que forman parte de esta aristocracia de los grados, las universidades, no sé qué, y entonces les queda claro, esto no va por ustedes, esto es para los de arriba, un SNI 3, ¿no? Ya es así, ¿no? Y si ustedes desde el extranjero, lo cual no está mal, pero no es el caso, nada más el título, el membrete, pues mejor todavía. Sin embargo, conservar las jerarquías tiene que ver también con conservar las buenas costumbres y cooperar en la integración social, que esa sería aquí la tarea que el neoconservadurismo le asigna al filósofo. Aquí ya no hay nada de subversión, se trata de conservar, pero ¿qué se conserva en el fondo? Se dice que el orden social, pero se están conservando jerarquías y se están conservando desigualdades que se asumen como males metafísicos. Siempre habrá ricos y pobres, siempre habrá tontos y listos, y pues las cosas son así. Yo, ni modo que alguien quiera componerlas y decir, sí, todos somos iguales. ¿Qué es eso? Como ¿de dónde sale esa idea ilusoria, ingenua? ¿En dónde se ha visto? Diría el neoconservadurismo. No, lo que hemos visto es que hay esa situación, naturaleza y metafísica estarían aquí involucradas para mantener ese orden, y lo que hago es, sin integrar socialmente, ya no tiene este frente proclama el fin de las ideologías, porque no, aquí todo cabe siempre y cuando
cada quien haga su función y respete el lugar que le fue asignado. Hay mucho la idea de una sociedad como cuerpo, pero en el cuerpo debe quedar claro quién es la cabeza, quiénes son los brazos, y ni se le ocurra a los pies tratar de hacer la tarea de la cabeza porque lo hará muy mal. Entonces lo que hace el filósofo aquí es fomentar buenas costumbres, ayudar a la integración social, a la normalidad, pero al mismo tiempo mantiene estas desigualdades, mantiene estas diferencias como males metafísicos. El otro frente es el frente de la posmodernidad, que convive con todo esto, pero aquí habría que enfatizar, por un lado, una sociedad transparente, una sociedad sin dicotomías, sin contradicciones. Y aquí otra vez la flecha lanzada al discurso ilustrado, donde justamente la meta era avivar las contradicciones, avivar los conflictos, saber que una sociedad es sana, y aquí en términos ilustrados sí habría este carácter subversivo de la filosofía. Una sociedad es sana cuando hay conflictos, cuando hay tensiones, cuando las contradicciones se avivan, porque lo contrario sería sinónimo de un régimen opresor, un régimen fascista que está borrando, omitiendo, evadiendo esas contradicciones. No es que no las haya, pero es que se trata de negarlas. En el frente posmoderno sería disfrutar de una sociedad transparente donde todos caben, y de lo que se trata es de pasarla bien. Se afirma el placer, se afirma la trivialización, y aquí la tarea del filósofo sería armar un pensamiento débil, hacer teorías light, ya no de esas en las que te tardas 10 años como Kant, no, un discurso rápido, efectivo, como surgió el propio discurso posmoderno, con un impresionante apoyo editorial, para que casi de un día para otro tuviéramos a la posmodernidad como el discurso que se supone dominaba y nos hablaba de que es la sociedad contemporánea. El filósofo entonces estaría haciendo teorías light, pensamientos débiles, se une a la celebración y se descarga de los imperativos ilustrados. Esos ideales de la modernidad, esos ideales de la filosofía, no tienen ya sentido. ¿Quién quiere ser una esencia pensante como Kant? Con todo lo que nos ofrece hoy la vida, ¿a quién le gustaría una vida como la de Kant? Parece aburrida, tal vez hay alguien que alce la mano a riesgo de que los otros digan de lo que te vas a perder. Entonces, estos discursos plantean una filosofía no subversiva, pero apuntan a la filosofía ilustrada, que sí identifican, que sí ubican como posibilidad de subversión. Ahora, las preguntas que quiero dejar sobre la mesa son dos. Primero, ¿puede ir la subversión de la filosofía, si es que la hay, más allá de la ilustración? ¿Está la subversión de la filosofía en el propio trabajo filosófico, en la teoría o en la práctica? En la teoría, y aquí voy a hablar rápidamente de 3 competencias fundamentales con las que ustedes tienen que salir de la carrera. Por favor, los de primer semestre, tomen nota. Si no salen con estas 3 competencias, reclamen a quien corresponda. El filósofo tiene que saber conceptualizar, problematizar y argumentar. Creo que es ahí donde está el trabajo que podría llamarse subversivo, si se quiere. El trabajo de conceptualización sí implica una tarea de análisis donde destruyes el todo. Ya Schiller, en su primera carta sobre la educación estética del hombre, decía, es que ese es el problema que tenemos con la belleza como concepto, pero podemos extender esto como metodología de la investigación. Cuando queremos analizar el concepto de belleza, que es armónico, que es un todo, que es uno, el análisis te dice, destrózalo, despedázalo, fragméntalo para poder realizar esa tarea. Y no hay más, no hay de otra. Sí tienes que trastocar esos significados ya anquilosados, ya fijos, ya no naturalizados.
tienes que hacer un trabajo de contextualización, tienes que hacer un trabajo en términos semánticos, lingüísticos, y entonces ahí sí hay un carácter subversivo en este sentido de la definición de trastocar, de revolver, de destruir. Luego viene la tarea de problematización. Un problema es una situación, un planteamiento que incluye la posibilidad de una alternativa. Y es aquí donde debemos tener cuidado en estas afirmaciones tajantes de las cosas son así, en lugar de generar la posibilidad de pueden ser de otra manera, que es el planteamiento del problema. El problema pertenece al dominio de los discursos probables, no a la formulación de certezas. El problema es la situación que constituye el punto de partida de cualquier investigación como una situación indeterminada. No sabemos si la filosofía es o no subversiva. Hay una determinación, hay algo que tenemos que indagar antes de lanzarnos a la afirmación de es o no es desde X frente. La problematización, entonces, es el proceso por el cual la investigación es sometida a este tipo de planteamientos y a un desarrollo que exige el planteamiento de más preguntas, más chiquitas que la primera, cuyas respuestas arman la argumentación. Y la otra competencia justamente del filósofo, que considero subversiva como tal, sin adherirnos a alguna corriente determinada, es la capacidad de argumentación. Argumentar es dar una razón apta para captar el asentimiento. La filosofía sí tiene la intención de convencer. Y la retórica forma parte de ello, y la argumentación sabe que cuenta tanto qué se dice como el cómo se dice. En el cómo se dice te estás jugando la posibilidad del asentimiento, la posibilidad de la persuasión, del convencimiento, de la conmoción en términos emocionales. Y esto también tiene que ver con una tarea de trastocamiento, de destrucción, porque para armar un argumento, las ideas no se dejan en el orden de una exposición anterior. Las ideas tienen que revolverse, las ideas tienen que ordenarse, elaborarse, que es algo que se les olvida mucho, no solamente sacarla como está, algo le tienes que hacer, algo difícil, porque debes conservar la fidelidad al autor y al mismo tiempo no repetir lo que dijo el autor, porque ¿para qué quiero lo que ya está bien dicho ahí? Entonces, se mueven las ideas, se elaboran de distintas maneras, se genera una organización y esas premisas sirven para llegar a una conclusión que tampoco tiene que ser la del autor. Aquí hay un trabajo también de revolver, de destruir lo que estaba y ahora volver a construir de otra manera. Ese es un trabajo teórico que va más allá de la ilustración. Yo creo que la filosofía tiene que defenderse por esta capacidad de subversión en la teoría antes de lanzarse a otras prácticas que no sé si hagamos de la mejor manera, no sé si... Y además no podemos hacer solos, esto también es un hecho. Ahí sí habría que convocar a la interdisciplina. Y la otra cosa que quiero plantear, en términos teóricos, esta es nuestra subversión, aunque a algunos les parezca pues, bastante académica. Y lo es, sí, es un trabajo de estar a solas mucho rato peleándote con los textos, con los autores, con las ideas ahí vertidas. Y por último, quiero dejar planteada la siguiente cuestión. Ya vimos que aquí hay una dialéctica interesante entre filosofías subversivas y no subversivas. Las filosofías subversivas parecen ser conciliadoras, generar un acuerdo, y las filosofías subversivas parecen ser las que avivan el fuego, el conflicto, el no estoy de acuerdo, el no comparto contigo esa idea. Pero mi pregunta es, ¿no convendría también hacer una divulgación de la filosofía como una disciplina, un quehacer al que sí le importa ponerse de acuerdo?
Ojo, no en los términos de los frentes que acabo de mencionar, porque hay ese peligro. Entonces sí, difundo el acuerdo en términos neoliberales, neoconservadores, posmodernos. Habría la posibilidad de hablar del acuerdo incluso en los propios términos modernos, ilustrados, republicanos diríamos, y creo que sí. Nada más anoto algunos puntos en los cuales creo que convendría la divulgación de: a los filósofos sí les importa también ponerse de acuerdo. Hay un momento teórico, que es este de las competencias que les acabo de mencionar, conceptualización, problematización, argumentación, donde sí, lo que priva, lo que debe privar es el desacuerdo, la destrucción. Pero hay otro momento en la propia ilustración donde al filósofo sí le importa ponerse de acuerdo. Esa era también la meta de los filósofos. Como sugerencia, tal vez el próximo coloquio podría llamarse así: los filósofos por fin se ponen de acuerdo. O no sé si esto deba dejarse para el último coloquio, ya cuando Emanuel y Gabriel estén viejitos y vengan a los 80 años. Entonces sí, ¿no? Va el coloquio donde por fin los filósofos se ponen de acuerdo, después de 20 coloquios de subversión, todas estas cosas. En las mismas premisas modernas, acuérdense que hay un llamado a generar la solidaridad por la memoria, como lo diría Benjamin. En la propia idea de utopía, si bien la utopía es lo que no se realiza, y así debe ser, también hay acciones, también hay utopías realizadas, y esos son momentos en los que sí hubo un acuerdo. La propia presencia de los utopistas como tal en el siglo XIX diría: entonces la utopía sí realiza, sí llegaron a ponerse de acuerdo y construyeron ciudades obreras. Oiga, y los zapatistas sí logran hacer, bueno, no sé, los ejemplos son muchos. Y por último, el punto de la especialización y la interdisciplina como otra tesis de la propia ilustración, donde podríamos hacer la invitación al acuerdo. Una historiadora invitamos a nuestro coloquio, los estudiantes todos fueron de filosofía, sin embargo la voz grita: somos interdisciplinarios. A ver, ¿de qué se trata esto? Quedan hechas esas invitaciones. Gracias. Ahora damos paso a la ronda de preguntas. Doctora, pues con la trillada frase, muchas felicidades, pero es muy profundo lo que usted nos acaba de decir. Me provoca, o sea, en buen sentido, pues aprovechar este momento para dialogar con usted. Del hecho de que la vuelvan a invitar, yo creo que sí, porque siempre habrá algo valioso e interesante que nos advierta, y desde luego la presencia de alguien como usted es muy conveniente, muy pertinente, muy necesaria, si se me admite este último término. Para empezar por donde terminó, porque pues también allá nos inquieta estas cuestiones de la especialización, pues yo les quiero compartir pues 3 experiencias en 3 campos, por así decirlo. No los quiero yo llamar interdisciplinarios. Uno es la arquitectura, la otra son las finanzas públicas y la otra es la propia economía. En la arquitectura, ¿verdad? Pues tuvimos allá un gran urbanista, el arquitecto Hernán Ferro, y él estudió además sociología y se apoyaba mucho en textos de Bloch y Lefebvre para sus clases. Entonces, imagínense lo que es para las muchachitas de arquitectura, que se sienten las helenas de las profesiones y desprecian a los filosofillos, borbones, bohemios de café. Decir, bueno, pues tengo que aguantar sus cursilerías, porque al final de cuentas resulta que él me puede decir quién fue Heidegger, quién fue Bloch, quién fue Lefebvre, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro entroncamiento, si se me permite el término, pues es en estas finanzas públicas. Yo les quiero compartir una experiencia personal. Yo fui contemporáneo, jugábamos fútbol, etcétera, etcétera, cotorreábamos, como se dice, con un contador público que ahora es el director de la auditoría del órgano de fiscalización superior del estado de Guanajuato. Y él me decía: mándame tu currículum, necesito que te vengas a trabajar acá. Dice: no. Yo, bueno, por razones que expresaré el último, le comentaba: no, mira, yo estoy aquí a gusto, y hasta me echa carrilla: estás a gusto en tu escuelita. Pues sí, yo estoy muy a gusto en mi escuelita. Pero él me comentaba, delante de una contadora recién egresada, que ellos necesitan, pues, al estudioso de la filosofía y de las humanidades,
porque ya están demasiado cuadriculados los contadores y los administradores. Entonces, para evaluación de sus auditorías, ellos necesitan el ente del filósofo, porque un contador te dice, no, pues aquí como 2 más 2 no son 4, pues vas al bote, ¿no? Si no, espérate, ¿por qué 2 más 2 aquí no son 4? Por así decirlo. Y la última referencia pues es a la economía, porque allá el departamento de economía está súper clavado en la econometría, pero se les pierden valores de uso, de cambio, o sea, la forma como Marx los planteó, pero no porque queramos hacerlos a ellos subversivos, sino más bien porque se les pierde esa arista de la economía, que es la economía política. Y entonces ya ni siquiera son ciegos, o sea, además de ciegos, autistas. Entonces, pues imagínense en qué clase de manos de monstruos estamos, ¿no? En cuanto a mí me gustó mucho su pregunta y está en el aire, o sea, yo creo que es una pregunta sobre la que hay que hacer mucha sombra, mucha reflexión, sobre si puede la subversión ir más allá de la ilustración. Y es muy sintomático, porque precisamente allá donde yo estoy, pues traemos ahí un pleito dialéctico, ¿no? Una compañera y yo, pero pues en fair play, ¿no? O sea, no es desde luego ninguna pelea así radical. Y solamente en esto que decía de la soledad del cubículo, yo quiero citar una parte traducida por Lowe de un ensayo de Benjamin, donde dice: la más apasionada investigación sobre la embriaguez del hashish no nos enseñará del pensamiento, que es un narcótico por antonomasia, ni la mitad de lo que podemos aprender sobre el hashish gracias a la iluminación profana del pensar, leer, pensar, esperar, pasar en formas de iluminación, al igual que consumir opio, soñar y embriagarse. O sea, es decir, vamos, no necesitamos darnos toques pues para sentir no sé si estigma, o eso es lo que nos hace estar aquí, ¿no? O sea, es lo que nos hace, no nos hace desistir, vamos, nos hace llevadero, como decía el maestro Arlet, en el pozo, ¿no? El filósofo en el pozo, en el hoyo, en el agujero. Pues quizás esto es lo que nos hace estar ahí, ¿no? Y esas son las inquietudes que yo quería compartirle, felicitarla y pues muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Bueno, antes que nada, muchas felicidades, me ha gustado muchísimo. Y tengo algunas preguntas. Me gustaría ver si puede desarrollarlo. El espacio que desarrolla del cubículo, o sea, lo paradójico parece, y pensando en lo que trabajó Arvid ayer, es que en el cubículo es un espacio de libertad, ¿no? Que está como... está en los medios se habla de lo light, ¿no? Dice lo que es la moda, lo útil, y el cubículo es el espacio donde se puede hacer abstracción, digamos, hablar de los temas viejos o hablar de lo que se quiera hablar. Entonces la pregunta es si es así, y así es como lo plantea el cubículo, digamos, un espacio de libertad del filósofo, y cómo y además cuando habla del cubículo parece que habla como del agujero de Argent, ¿no? Entonces, que paradójicamente en Argent es hablar de la basura, ¿no? Y con ustedes hablar de lo abstracto, o sea, de los temas que consideramos académicamente importantes. Y en los medios sería hablar de lo importante, o sea, de la basura, o sea, de lo light, ¿no? A ver si puede... ahí van dos, ¿no? Ahí va la tercera y última, es esta cuestión de fragmentar el concepto, que considera como la práctica subversiva de la teoría filosófica, una fragmentación constante de conceptos, aunque después dice que volvamos a ordenar en el argumento. Entonces, parece ser, a lo mejor estoy obligando mucho, que también hay una función paródica de la filosofía aquí, entre la fragmentación, o sea, la subversión, y luego el reordenamiento, o sea, la normalización. Entonces hay esta como dialéctica, dicotomía entre una y otra, y bueno, la pregunta es obligada, ¿no? ¿Podemos vivir en el fragmento? ¿Podemos vivir en la subversión completa? Porque parece que lo que se ha planteado es que la subversión se subvierte constantemente, porque si no se convierte en una
una concreción, ¿no? Pero bueno, somos cómodos, podemos vivir en la subversión, o sea, en la fragmentación constante del concepto, ¿no? Por un lado, el espacio del cubículo, que no estoy segura que coincida con el agujero, que no es de nadie, de Tales de Mileto, ¿verdad? Ya se lo adjudicaron, es el rollo de Tales, no sé, habría que reflexionar. No quiero asumir que coincide, para empezar, pero sí es cierto que el filósofo necesita en su tarea teórica este espacio de aislamiento. Aunque se ha criticado justamente por eso desde estos frentes neoliberales, modernos, teóricamente se necesita aislar. Teóricamente necesitas, puede haber otras formas más románticas, en el jardín, en qué sé yo, pero finalmente sí hay un trabajo de aislarte para lograr esa concentración, para lograr ese tipo de lectura atenta, donde realmente vas a captar relaciones entre una idea y otra, lo cual no es fácil, hay que ser muy preciso, hay que estar al tanto de los detalles, y eso no se puede hacer en el trajín de la vida cotidiana. Estos frentes te dirían, súbete al tren del progreso, vive a la velocidad que te estoy pidiendo, genera teorías a la velocidad que te estoy pidiendo, incluso al propio académico, eso no se exige. Por otro lado es, oye, pero es que esto va más despacio, ¿qué hago? ¿Me esperas 10 años? No, ¿qué crees? No puedo. Entonces, sí es necesario este momento como parte de la tarea teórica en la que se lleva a cabo con todo rigor, con toda sistematicidad el análisis, el trabajo de conceptualización. Luego es cierto, tanto en la tarea de problematización como en la tarea de argumentación, hay un trabajo, yo no lo llamaría paródico, tampoco lo asumiría, un trabajo de síntesis, no de resumen, no solamente de, a ver, ahora doy la versión más cortita de lo que ya hice, no, hay un trabajo de elaboración, de composición, donde no dejas las ideas como estaban. Ese es otro momento, el momento de la síntesis, el momento en que ya llegas a algo propositivo, aunque retóricamente digas no todo. Y tampoco debes cerrar la investigación, porque justamente la filosofía deja abierta la posibilidad de la discrepancia, está sometida a la prueba de la refutación, que es una prueba que no tienen que pasar otros saberes, y el filósofo sí, bueno, ahí están las ideas para ver quién me cree y quién no, que no es la dinámica que se lleva a cabo en otras disciplinas. Son momentos de la propia teoría, ambos necesarios, hay que ubicarlos, y no sería ni lo recomendable, ni creo que se pueda quedarse en el trabajo de análisis, quedarse en el trabajo de la fragmentación. Para contestarte desde Kant, pues Kant ya decía que a todo trabajo de escepticismo corresponde una dosis de dogmatismo. Tampoco es que lo cuestiones todo, tampoco, no, estás haciendo el trabajo sobre un solo concepto, tampoco estás cuestionando la realidad entera, ni las prácticas sociales enteras, no. Solamente es un trabajo analítico, sí de cuestionamiento, sí de crítica, que sería la palabra correcta, sobre un concepto, no más. Lo demás se queda igual, no hay para qué moverlo en ese mundo. Y la otra cosa, a ver si entendí bien lo de la basura, aquí en la propia basura habría la posibilidad de la reflexión. Aquí si me adhiero a la teoría crítica, bueno, a ver, ¿qué podemos sacar de ahí? En todo caso, reflexionemos, basura para quién, basura desde dónde, quién está construyendo esta figura del discurso que dice llamar a esto basura y llamar a esto algo valioso, algo excelso que vale la pena reflexionar. Habría que ver de qué se trata, ya con el análisis. Isabel, me ha gustado mucho tu argumento, en particular el primer argumento de la demanda de la filosofía. No he leído el libro, pero me parece muy plausible porque es una cuestión que sintetiza lo que es la filosofía, digamos, hoy en día, ¿no? Tan disciplinada a las academias, tan disciplinada al gobierno, tan disciplinada a la propia universidad y a sus procedimientos de jerarquización de los saberes, etcétera, etcétera. Me
me gusta mucho. Por otro lado, quisiera preguntarte dos cosas. Una es, tú dices, el trabajo del filósofo subversivo, entonces quedaría en conceptualizar, problematizar y argumentar, ¿no? Y me queda la duda, entonces, ¿qué le queda a las demás disciplinas? ¿No? O sea, porque yo pienso que un científico conceptualiza, problematiza y argumenta. Pienso que un economista hace lo mismo, es decir, el trabajo teórico lo compartimos con muchas otras disciplinas. Si es que la filosofía es en sí una disciplina, porque yo no le veo ningún objeto ni ningún discurso propio, como es a la biología, a la sociología, a la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que la filosofía es un conjunto de formaciones discursivas que para nada tienen que ver con la disciplina. Esa es una cuestión. La otra cuestión es sobre sobre las jerarquías, ¿no? Yo creo que el estudiante que te dijo que era algo bueno que estuvieran del otro lado no era tanto porque ya todos fuéramos iguales, sino porque ahora él estaba de ese lado y estaba asumiéndose ya en una posición de centralidad y de jerarquía, que es un poco lo que pasa en los coloquios, que uno se asume como el especialista, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y respecto al asunto de, que no me queda claro, eso sí no me queda muy claro, yo pensaba que la sociedad transparente que critica Bátimo es la sociedad ilustrada y que la posmodernidad sería como una sociedad en donde ya no habría transparencia y que eso es un valor y que eso está bien, porque dice, siguiendo un poco el pensamiento de Nietzsche, que la realidad se vuelve fábula y que eso es lo que nos puede dar la oportunidad de emancipación. Esas son como mis inquietudes por respecto a tu trabajo. Gracias. En cuanto a la primera pregunta, gracias por la pregunta y gracias por la respuesta, porque ya me la diste. En las otras disciplinas, cuando se hace teoría, pues sí, se está haciendo filosofía y entonces no habría para qué defender el carácter de una disciplina a la que le corresponde exclusivamente la tarea de conceptualizar, problematizar, argumentar. No, justamente cuando otro saber hace este trabajo teórico, pues está haciendo lo que nosotros, lo vimos ayer con Beatriz Alcubierre, ¿no? Es historiadora. Curiosamente ella misma nos comentó, la formación de los historiadores es positivista y en ese sentido no hay teoría, en ese sentido es asumen las cosas como son, obedezcamos al principio de arranque, que vamos a buscar cómo sucedieron las cosas realmente. Bueno, eso es en sí mismo ya una conceptualización. Ya, ¿no? Pero sería esto, en el momento en que otro saber hace teoría, se convierte, creo yo, en un trabajo filosófico y allí quebraríamos la propia idea de disciplina. Ahora, lo que sí me gustaría es tener cuidado porque se habla mucho de interdisciplina, está bien quebrar con este orden de los saberes, jerárquico, tal, pero la pregunta es, ¿haremos buena interdisciplina sin haber pasado por la especialización? O más bien sí, cuando estamos en formación, tenemos que ser dogmáticos, doctrinarios, un acto de fe de decir, sí, yo creo que la filosofía es lo máximo, pero sabiendo que eso lo tienes que someter después a la propia crítica, con mucho dolor, a veces ese dolor llega en los exámenes profesionales, porque mientras haces la tesis estás enamorándote del autor. Cuando los demás te piden desenamórate, tómate distancias ahí cuando uno dice de qué se trata. Entonces habría que cuidar en qué sentido conviene seguir hablando de especialización, de disciplinas, y en qué sentido de interdisciplina, y si podemos hacer una buena interdisciplina sin especialización. En cuanto a este ejercicio de pasarse del otro lado, creo que está bien. Cuando estás de este lado tienes que asumirte como especialista. Eso, el texto de Humberto Eco de cómo hacer una tesis en muchos sentidos es intimidatorio. Uno dice, ya no hago una, yo no puedo. Pero algo que sí te recomiendo es, acuérdate que tú eres el experto porque nadie anda ahí viendo las minucias que tú estás viendo y eso debe darte seguridad. Entonces está bien, pero también hay que ver que hay todo un discurso, frentes que te van a decir, no, hay jerarquías que nosotros mismos hemos creado desde el mercado, desde la moral incluso,
que dicen las cosas se quedan de alguna manera. Estas jerarquías también tendríamos que criticarlas, que removerlas en esos términos. Y por último, la sociedad transparente. Sí, la sociedad transparente, según entiendo, es la sociedad ilustrada, porque lo que se transparentan son las contradicciones. Justamente cuando yo leí La región más transparente de Carlos Fuentes, la pregunta que me hacía es: ¿cuál es aquí lo transparente? Y encontré respuesta a través de esto. Pues es que lo que se transparenta son las contradicciones. Ahora, en términos posmodernos, esa transparencia se puede leer como todo cabe, como un discurso inclusivo, donde sí se logra ver que ya todos estamos ahí, nada más que la diferencia sería, se borran las contradicciones, hay una ilusión de armonización, una ilusión de todo, no lo estamos pasando bien. Entonces habría como dos maneras, pero sí yo creo que el primer sentido es en este sentido de lo que se transparentan son las contradicciones en términos modernos. Hola Elizabeth, muchas felicidades, me ha gustado muchísimo tu ponencia. Me ha quedado una duda porque no sé si es mucho pedir, pero sí me gustaría que profundizases un poco en esto que has comentado de los acuerdos, de las utopías realizadas, o sea, de cómo encuentras pues sí, en estas premisas ilustradas o en este sentido ilustrado, esta posibilidad de llegar a estos acuerdos, que no entiendo muy bien si te estás refiriendo a acuerdos sociales, acuerdos políticos, acuerdos teóricos. Entonces, si me puedes hacer el favor de profundizar un poco en esto, por favor, gracias. Sí, yo creo que sí está planteado en estos términos de la relación entre teoría y práctica, que problematiza la propia ilustración. Por un lado, el consejo kantiano de si algo no sale bien en la práctica, pues aquí la idea es hacer más teoría. Pero por otro lado, también es cierto que sí, el propio proyecto moderno, por un lado, es teleológico. Los ideales, la felicidad, la justicia, la libertad, la paz perpetua, se realizarán al 100% al final de la historia. Pero la idea es, entonces tenemos que esperarnos a ese momento y mientras no hacer nada, mientras no ser propositivos, mientras no generar prácticas sociales de otro tipo. Y yo creo que el mismo proyecto ilustrado, la misma vida, las prácticas de los filósofos demuestran que no. Sí están cuestionando ciertas cosas, por ejemplo, en términos de teoría del conocimiento, la filosofía moderna en general es muy crítica, está ahí socavando bases, pero por otro lado los filósofos están participando en la elaboración de constituciones, la experiencia del propio Kant, que sí hace una teoría sobre las facultades en términos teóricos, en la crítica de la razón, para decir qué función tiene cada facultad, pero también está pugnando por el conflicto de las facultades en términos de escuelas universitarias, para que la filosofía tenga un espacio autónomo respecto a las otras. Entonces sí me refiero a esas prácticas ilustradas que se han llevado a cabo, de las cuales nosotros somos producto, y que entonces sí, las utopías sí tienen este carácter, por un lado, de ilusión, y tiene que ser así, la utopía tiene sentido en la medida en la que no se cumple, pero también hay realizaciones, también hay acontecimientos históricos, ganancia. Yo creo que sí, finalmente sí hemos ganado con la propuesta ilustrada, con la modernidad, en términos de la conciencia de derechos humanos, por ejemplo. Que nadie nos la quite, por favor, que sí, que no se respetan, pero marcha atrás ya no, porque creo que sí hubo una ganancia considerable, aunque todavía nuestras prácticas no demuestren eso en los hechos. Pero justamente se hablaba hace poco en la prensa de una diferencia entre regímenes totalitarios de décadas anteriores en México, donde bueno, el poder era un poder que oprimía, que no permitía la expresión, y ahora tenemos un poder tal vez también igual de opresivo, pero obsesionado con la idea del respeto a los derechos humanos. Si se lleva a cabo o no en la práctica el cine, eso es otra cosa, pero ahí hay una premisa que yo creo que es realización, que yo creo que es herencia ilustrada, y como esta podría seguirme horas mencionando otras tantas, ¿no? La idea de la humanidad es una, esta posibilidad de cortar la diferencia. Creo que ahí hay cosas interesantes en las que también tendríamos que ser interdisciplinarios, porque tal vez la idea de la humanidad es una, pues no nada más tendríamos que recurrir a Fray Bartolomé de las Casas, sino a la biología,
que nos dice que sí, efectivamente hay un rasgo ahí que nos hace uno como humanidad. Habría que recurrir a todo esto, pero va en este sentido de las relaciones entre teoría y práctica, nada fáciles, pero que yo creo que sí pueden generar prácticas sociales. Solo una pregunta de aclaración, es que creo que tú contrapusiste un poco la subversión al acuerdo y quería preguntarte si estás de acuerdo en que en el acuerdo también puede haber mucha subversión, ¿no? Porque de alguna manera tiene que haber como una transformación, un cambio de muchas creencias, ¿no? Y bueno, en el acuerdo real, ¿no? Y que el acuerdo real supone también de alguna manera desacuerdo y en ese sentido como una transformación constante. Bueno, es muy teórico lo que estoy diciendo, pero no sé si estoy de acuerdo. Sí, yo creo que sí, no puedo contestar que no, porque entonces no estaría de acuerdo, pero sí, el momento del acuerdo tiene que ver con todo un trabajo previo, con varias premisas que me importaría defender en términos ilustrados. Podemos llegar a un acuerdo siempre y cuando haya una discusión, como tú dices, seria, y entonces te considero como un igual. Hay un acuerdo entre aquellos que se consideran iguales, y eso quiere decir estamos al tú por tú en la posibilidad de argumentación, de refutación, y sí sería un acuerdo genuino, porque tienes razón, habría otro tipo de acuerdos, estoy pensando en uno al estilo posmoderno, donde es un poco cínico, sí, me da igual, estoy de acuerdo en eso y en lo que me digas, no hay problema. Ni siquiera te oigo, un poco otra vez la figura de Calícrates como en el vivo de estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque ni te oí. O estoy de acuerdo porque me acomoda esta idea, pero igual al rato me acomoda otra y más o menos justo me acomodo donde puedo. Habría un trabajo previo para llegar al acuerdo que implica muchas premisas en términos ilustrados, una concepción de igualdad, una posibilidad de tomarte en serio el argumento del otro, porque eso nos cuesta mucho trabajo. Podemos invitar a un coloquio de filosofía subversiva a alguien que de entrada sabemos que no comparte la tesis y podemos escucharlo en serio o lo traemos aquí como para exhibirlo, para confirmar que eso no es lo que quiero. No. Justamente el ejercicio filosófico que creo vale la pena es ponte en los zapatos del otro. El filósofo tiene la obligación de hacer una argumentación a favor de lo que quiere defender, pero tiene que adelantarse al contraargumento y decir, a ver, los que no están de acuerdo, ¿qué me van a decir? ¿Por dónde viene la refutación? Y entonces tengo que conocer los argumentos en contra. Alguien algún día me vio leyendo un texto que se llama Adiós a la estética y me dijo, ¿quieres quedarte sin chamba? Y yo, no, quiero saber de dónde vienen las patadas para pues, poder contestar, ¿no? O sea, eso me dedico y no quiero decirle adiós a la estética, no quiero que la quiten de los programas de estudio, no quiero eso. Entonces hay ahí premisas ilustradas que valdría la pena defender. Y el acuerdo, si no sería ya llegamos a la armonía plena y cantamos la tercera internacional, nos tomamos de las manos, no, sino como un momento que posibilita la apertura a, ya sé con quién puedo discutir, para tal vez o no llegar a otro momento de acuerdo, pero ya está abierta la posibilidad de con quién sí puedo debatir, con quién sí puedo dialogar, que es esta idea de estar a la par. Hola, buenos días, doctora. También, por supuesto, felicitarla, su conferencia me gustó mucho, pero yo tengo una inquietud que cada vez, entre más la pienso, creo que menos la voy a poder articular. Entonces solamente voy a como arriesgarme a plantear algo que siempre está presente aquí y que parece que es como irresoluble. De todas las imágenes que planteó del filósofo, a lo mejor faltó una que no está dentro de la academia, y es el filósofo, bueno, lo que la sociedad más o menos ve que es el filósofo, que es un flojo, que anda por ahí fumando marihuana, que se la pasa debajo del árbol pensando en quién sabe qué, o sea, que no es el que está en la Torre del Marfil haciendo disciplina o disciplinadamente leyendo un texto y argumentando y tal, no, el filósofo ese que está como por allá y que es el que no hace nada, que tal, ¿no? Entonces,
en lo que usted nos dice, parece que hay como una fórmula para cómo hacer la subversión. ¿Qué es el subversivo? Pues es tal y tal y tal. Y entonces a lo mejor podríamos preguntarnos si podría haber otro filósofo que haga otra cosa. Es decir, podría quizás escapar algo al discurso académico, porque parece que estamos planteando cómo hacer subversión desde la academia. Pero ¿y entonces qué pasa con el mismo concepto de subversión, que es alterar el orden? Ya no estaríamos siendo subversivos si estamos suscritos a un método de cómo ser subversivos. ¿Me explico? Entonces, insisto, no estoy tan seguro de cómo articular, porque yo mismo estoy pensando así como, no, tonto, pero es que tú estás, ¿cómo vas a hacer eso? Pues no se va a poder. ¿Me explico? Solamente introducir esa imagen de ese otro filósofo o ese otro aspecto del filósofo que quizás no tocó en lo que usted decía, y la posibilidad de que ese otro haga su versión de otra forma y que sea más subversivo, porque no va a estar suscrito al cómo ser subversivo. ¿Me explico? Más o menos esa actitud. Gracias. Bueno, esta imagen del filósofo del que no hace nada, se da sus toques y demás, pues no sería una subversión realmente, estaría cayendo en estos mecanismos del mercado, su manera de revelarse, pues sería a la manera en la que le ofrece el mercado. Finalmente consumes, y lo que importa es eso, si consumes para hacer filosofía o para... es lo de menos. Ahí ya estás cediendo a un consumo y allí no hay subversión alguna. Sin embargo, hay imágenes que nos tocan muy de cerca. Esta idea de no estás haciendo nada, pues no solamente se la dicen al vago que de plano está ahí en la banca del parque, no, la dicen a nosotros. Estar leyendo da la impresión de que es no estar haciendo nada. Y en sentido, es que ahí hay un imperativo justamente también del frente neoliberal, que te dice, a ver, el hacer es hacer en términos de utilidad, en términos de productividad tangible, material. Entonces, pues sí, damos la impresión de que no hacemos nada, y una es sí asumirlo, para que me dejen en paz, y otra, esa sería yo creo la más sana en estos términos, de no haces nada, no hago nada, y después dentro de muchos años se verá si a alguien le sirvió, ¿no? Seguramente no faltaron muchas imágenes del filósofo. Estoy pensando en el filósofo que trabaja en el ámbito religioso, que también nos cuesta trabajo pensar como que ese no es, ¿no? Ese ya está descatalogado de entrada, ese no es subversivo. Bueno, hay que aclarar que la religión en algún momento lo fue, y habría que ver. Entonces no me faltó una, seguramente me faltaron muchas imágenes del filósofo que habría que pensar con cuidado. Y que no serían también estos cajoncitos aislados uno de otro, son figuras que se tocan en varios puntos.